La fiscal Fani Willis continúa en el polémico caso de interferencia electoral del expresidente Donald Trump. Un juez determina que no hubo conflicto de interés al tener un romance con un subordinado. El gobernador Ron DeSantis intensifica su cruzada antimigrante en el estado de la Florida. Aprueban 3 proyectos de ley antimigrantes. Buscan restringir aún más a los indocumentados. Un tiroteo en el metro de Nueva York desata el pánico entre los usuarios. Una pelea entre pasajeros escala rápidamente y por poco se torna mortal. Buenas noticias para quienes quieren comprar vivienda. Un acuerdo histórico podría cambiar las reglas del mercado inmobiliario y poner los precios de las casas al alcance de muchos. Incrementa el temor ante la posible desaparición de la plataforma TikTok en el país. Creadores de contenido aseguran que su prohibición acabaría con su forma de ganarse la vida. ¿Pero qué otras implicaciones trae esta situación? Los llevamos a San Martín Tilcajete, la cuna de los alebrijes, seres que espantan a los malos espíritus y que se convierten en un arte ancestral que cautiva al mundo con su creatividad. Así iniciamos cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Este viernes, después de que el juez Scott McAfee rechazó el intento de los abogados de Donald Trump de apartar a la fiscal Fani Willis del caso por interferencia electoral en Georgia, el fiscal especial encargado de la investigación contra Trump se ha visto obligado a renunciar. Dayanis López está aquí con nosotros con todos los detalles. Dayanis. José, muy buenas noches. Y efectivamente, el fiscal Nathan Wade tomó la decisión de dimitir después de que el juez McAfee sugiriera que Wade o Fani Willis tenían que retirarse del caso. Esto por la supuesta relación que sostenían, una situación que ponía en juego la credibilidad de su investigación. Ese viernes, el magistrado superior Scott McAfee señaló que no había llegado a la conclusión de que la relación amorosa de Fani Willis con el fiscal especial Nathan Wade constituye un conflicto de interés. Sin embargo, dijo que creó una apariencia de incorrección que infectó al equipo de la fiscalía. En su veredicto de 23 páginas, el juez de la Corte Superior del Condado de Fulton añadió que no había pruebas suficientes de que ambos fiscales obtuvieron un interés personal en la acusación o de que sus arreglos financieros tuvieron algún impacto en el caso, como alegaban los abogados de Donald Trump. Mira, la decisión del juez de hoy, tú puedes interpretarla como una victoria en el sentido de que Fani Willis se queda en su puesto de fiscal de Fulton County, pero sin embargo queda en una forma herida. El abogado constitucionalista Rafael Peñalver señala que ahora la fiscal de distrito Willis tiene que buscar inmediatamente a un nuevo investigador que sustituya a Wade. Eso demorará tiempo, no todo el mundo tiene la especialidad en los casos ricos, y Wade tenía casi 2 años trabajando en este caso, así que cualquiera que venga a sustituirlo va a tener que ponerse al día, y todo esto es una victoria para Trump y los otros acusados, puesto que la estrategia de ellos ha sido siempre demorar, demorar y demorar. Y como era de esperarse, el exmandatario Trump, y en plena campaña, aprovechó la noticia para expresarse en redes sociales y seguir desprestigiando a la fiscal Willis y hasta al presidente Joe Biden. Y en Truth Social escribió: Nathan era el fiscal especial en más de un sentido, contratado por Fani. Se pronuncia Fani. Willis para perseguir a Trump por el corrupto Joe Biden y su departamento de injusticia con fines de interferencia electoral y vivir la vida del rico y famoso. Willis y Wade testificaron que su relación romántica no comenzó hasta después de que él fue contratado, mientras que Trump y la mayoría de sus otros coacusados se han declarado inocentes. José, y ante tanta controversia tras su dictamen, el juez McAfee sugirió imponer una orden de silencio a la oficina del fiscal del distrito del condado de Fulton para impedir que mencionen o comenten en público información sobre el caso. Ahora bien, aún no se fija una fecha para este juicio, pero los acusados tienen varias mociones pendientes para tratar de desestimar sus cargos. Regreso contigo. Gracias. Qué cosas, ¿eh? Vamos a otra información. En Nueva York, un juez ha pospuesto el juicio en contra del expresidente Donald Trump por los pagos para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels, que debería iniciar el 25 de marzo. El proceso fue retrasado debido a la tardía presentación de documentos por parte de los abogados del exmandatario Donald Trump. El fiscal Alvin Bragg dijo que su oficina había solicitado la información el año pasado y se la habían negado.
Y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó otras 3 leyes contra la inmigración irregular. Nuevamente pone presión a millones de migrantes indocumentados en el estado. Pero, ¿de qué se trata? Vamos a Miami, Anthony Belchi, con toda la información. El gobernador de Florida continúa su cruzada contra los migrantes sin papeles que están en el estado. El republicano Ron DeSantis acaba de dar luz verde a 3 proyectos legislativos para acorralar aún más a los indocumentados. Continuaremos haciendo todo lo posible para proteger a la gente y asegurarnos de que este estado siga siendo un gran estado para vivir. Las 3 leyes prohíben a ciudades y condados aceptar tarjetas de identificación a sabiendas que son personas sin documentos y que se usan en escuelas o citas médicas. También aumenta la pena a quien cometa un delito y haya recibido previamente orden de deportación. Igualmente contempla la pena máxima a personas que manejen sin licencia o de otro estado como California, que permiten manejar a quien no tiene papeles. Florida no permite licencia de conducir, pero algunas jurisdicciones locales trataban de emitir identificaciones con fotografía o identificaciones comunitarias a personas que estaban aquí ilegalmente. En julio, DeSantis, semanas antes de presentar su fallida candidatura presidencial, impulsó la ley más antiinmigrante de Estados Unidos, que contemplaba penas de prisión incluso por transportar a indocumentados, con serias consecuencias. Trabajadores agricultores que dicen que no van a volver a cosechar los productos, lugares de construcción que no tienen mano de obra. La comunidad proinmigrante asegura que solo queda movilizarse para hacer presión al gobernador de Florida. Necesitamos que la comunidad del sur de la Florida se movilice, que estén pendientes de las actividades que vamos a estar coordinando. Con estas medidas, DeSantis deja claro que su guerra contra los inmigrantes sin papeles no solo era una estrategia para ser presidente, pretende que sea algo permanente de su gobierno. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. En otra información, la Cámara de Representantes de Tennessee presentó un proyecto de ley que va a requerir que las agencias policiales estatales cooperen con las autoridades federales de migración para identificar y también para detener a personas que ingresen al país irregularmente. Según el CIA, estados como Florida, Texas, quienes ya tienen legislaciones similares, ahora este proyecto de ley pasará al Senado estatal para su aprobación final. Y otro incidente en el metro de Nueva York aumenta la preocupación de los residentes de la Gran Manzana. Una discusión entre 2 hombres termina en un tiroteo que desató el pánico entre los usuarios. Ángela González, desde Nueva York, con los detalles. Un tiroteo en el metro comenzó con el hostigamiento de este hombre a otro hombre que se escucha decirle que lo iba a golpear y que a su gente le gusta golpear policías. Esto en referencia al incidente de un grupo de migrantes golpeando a policías en Times Square que quedó registrado en video. La pelea se pasó a las manos y se ve cuando una mujer que aparentemente estaba con el hombre apuñala al agresor en la espalda, lo que provocó que sacara un revólver y causara el pánico entre pasajeros que viajaban en el mismo vagón, incluyendo niños. En el video se ven cómo todos corren y tratan de salir del tren. El hombre armado tenía antecedentes criminales por robo y evadió el pago de su pasaje para entrar al tren, según dijo la policía. Él eventualmente sacó un arma durante la disputa y fue desarmado y recibió disparos. Fue increíble lo que la comunidad hizo tratando de intervenir y grabando el incidente, que nos sirve para reconstruir lo que pasó, pero es también importante que la policía pueda garantizar la calidad de vida. En este video se ve al menos un pasajero que trata de intervenir en la pelea sin lograrlo. El hombre agredido fue arrestado en las escaleras de una de las estaciones del tren A, pero fue puesto en libertad ya que, según la fiscalía, la evidencia de defensa propia les impidió presentarle cargos. Sin embargo, la mujer es buscada por las autoridades. El agresor recibió 4 impactos de bala y fue apuñalado 2 veces y se encuentra en el hospital en condición crítica pero estable. Viajeros del tren, cansados de la violencia, piden más seguridad. Puedo poner policías a velar a ellos o poner cámaras para que tomen acción. La investigación está en curso y si el agresor sobrevive, enfrenta cargos por posesión de arma blanca y de arma de fuego en el sistema de transporte público. Según documentos legales, él había cumplido una condena por robo de 5 años en prisión. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. En otras noticias, las autoridades siguen buscando a un hombre que mató a tiros a un oficial de Nuevo México. Ocurrió durante una parada de tráfico en la autopista 40. El policía estatal que murió en el enfrentamiento fue identificado como Justin Hare. Las autoridades dieron a conocer la fotografía del sospechoso y están pidiendo que cualquier persona que tenga información que por favor llamen al 911 o se comuniquen con la Policía Estatal de Nuevo México.
Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que los funcionarios públicos no pueden bloquear a personas en redes sociales por críticas relacionadas con su trabajo. Esto como resultado de casos donde funcionarios municipales bloquearon a críticos en sus cuentas personales. La Corte dijo que cuando los funcionarios usan redes sociales para asuntos oficiales, no pueden bloquear a quienes los critican, argumentando la libertad de expresión. Una breve pausa, regresamos con más información a cierre de edición. El centro del país sufre los estragos de poderosas tormentas y tornados que dejan hasta el momento un saldo mortal. Histórico acuerdo inmobiliario y agentes aceptan eliminar el porcentaje de comisión en la compra-venta de viviendas. Ante el aumento de casos de sarampión, Chicago implementa intensa campaña de vacunación en albergues de migrantes de esa ciudad. Más detalles, más imágenes, más noticias al regresar. El clima severo sigue afectando al medio oeste del país. Poderosas tormentas, vientos huracanados y una serie de tornados en varios estados han dejado un saldo mortal. En Dallas, Texas, David Medina con más información. La noche del jueves en Ohio, al menos 6 personas perdieron la vida y numerosos residentes quedaron damnificados luego de que 5 poderosos tornados arrasaran con sus hogares. Las áreas de Lakeview, Midway y Orchard Island están entre las más afectadas. Cerca de 37,000 personas se quedaron sin electricidad. Los socorristas trabajaron durante toda la noche y este viernes retomaron las tareas con el fin de encontrar posibles víctimas entre los escombros. See, last night it was extremely difficult because we could not get back to Orchard Island because of gas leaks and power lines down and trees. And we did as best search as we could, but there's many places we couldn't get to. Pero Ohio no fue el único azotado por la tormenta. La desesperación y la angustia se extienden a lo largo del medio oeste, donde al menos 11 tornados han causado estragos en 6 estados, incluyendo Ohio, Indiana, Kentucky, Arkansas, Missouri y Texas. En Winchester, Indiana, 38 personas resultaron heridas, cerca de 150 estructuras fueron destruidas y más de 4,000 viviendas se quedaron sin electricidad. I really praise the Lord for this one because it could have been really bad. Por ahora, la alerta por fuertes vientos y posibles tornados no termina. Cerca de 45 millones de personas desde Texas a Pensilvania siguen bajo amenaza de tormentas hasta la noche de este viernes. Para Noticias Estrella TV, David Medina. Una importante noticia sacude el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Un acuerdo histórico promete reducir de manera importante los precios y posiblemente facilitar la compra de viviendas para millones de estadounidenses. Laura Ortega nos tiene más información. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, conocida como NAR, acordó pagar $418 millones en daños y perjuicios para resolver demandas por aumentar las comisiones de agentes. Este cambio significa el fin del tradicional pago del 6% de comisión a los agentes inmobiliarios contratados por particulares, lo que podría reducir drásticamente los costos de venta de viviendas en el país. ¿Beneficia esto al comprador? Es obvio que no. Lo perjudica y le crea un costo extra. Encarece su proceso de compra. Según un análisis de TD Cowen Insights, se estima que el precio de una vivienda en el país oscila entre los $412,000 y quienes venden una propiedad podrían estar pagando entre $25,000 en honorarios, aumentando drásticamente el valor de la vivienda. Pero eso podría cambiar y los costos de corretaje podrían reducirse entre $6,000 a $12,000. Los críticos argumentan que las comisiones han encarecido el proceso de venta de viviendas en los últimos años, afectando a los vendedores y a los compradores por igual. Esto siempre ha sido negociable. No veo yo en qué nos vaya a perjudicar a nosotros como industria, como agentes de bienes y raíces. Por ahora, el acuerdo extrajudicial está a la espera de la aprobación de un juez, pero expertos lo ven con buenos ojos y prevén que este nuevo capítulo en la historia del mercado inmobiliario estadounidense sea más justo y competitivo tanto para vendedores como compradores. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Las compañías de transporte Lyft y Uber amenazan con dejar de operar en Minneapolis, Minnesota, a partir del 1 de mayo. Esto después de una ordenanza municipal que obliga a estas empresas
a compartir, a pagar a sus conductores lo que es el equivalente al salario mínimo de $15.57 la hora, incluyendo millas, minutos y número de viajes, sin incluir la propina. En un comunicado, tanto Lyft como Uber dijeron que la medida era verdaderamente insostenible. Mientras tanto, en Chicago crece la alerta en los refugios para inmigrantes por varios casos de sarampión. Por ese motivo, las autoridades de salud han implementado una intensa campaña de vacunación para tratar de frenar la propagación del peligroso virus. En la ciudad de Los Vientos, Claudia Cisneros con el siguiente reportaje. Eso es jamón, salchicha, huevo. Ana comparte una arepa venezolana con sus pequeñas hijas. Llegó con su esposo hace 3 meses desde Texas y venden golosinas en las calles para sostenerse. Toda su familia acaba de ser vacunada contra el sarampión. ¿A todas tus hijas qué edades tienen? 5, 6 y 9. Y las vacuné porque de verdad yo tenía lo de su vacuna, pero en el transcurso del viaje se me perdió. Y tengo que tener un justificativo para poder mostrar que ya la tienen, ¿me entiendes? En la última semana se confirmaron en Chicago 12 casos de esta enfermedad altamente contagiosa. 10 de esos casos salieron de este refugio en el distrito latino de Pilsen y fueron puestos a salvo en cuarentena, mientras un equipo de los CDC llegó hasta la ciudad para apoyar con el brote. Carolina también reside en este albergue con su esposo y sus 2 niños. Bueno, sí, dicen que ha habido casos de sarampión. Nos vacunamos todos, realmente una vacuna no es algo malo. Las cartillas de vacunación contra el sarampión son ahora un requisito para permanecer en el refugio. Pero sus horas podrían estar contadas porque este fin de semana se vencería el nuevo plazo para que los migrantes sean desalojados de los albergues de la ciudad. Un plazo que hasta ahora se ha pospuesto 3 veces desde noviembre, gracias a la protesta de algunos concejales latinos. Y la ciudad lo que está pidiendo es inversión del gobierno federal para lo mismo que recibieron la comunidad ucraniana. La vacunación y la ayuda para tener ayuda de vivienda. El mismo trato tiene que darse y no se puede dar simplemente porque tenemos otro color de piel. Eso se llama racismo sistémico. El futuro continúa siendo incierto para los más de 5,000 migrantes recientes en Chicago, como aquellos que están aquí detrás mío en este refugio en Halstead, que aguardan noticias de su inminente desalojo. En las próximas horas sabremos si acaso el reciente brote de sarampión puede ser el motivo por el cual permanezcan unos días más bajo techo seguro. Desde Chicago, Claudia Cisneros, para Estrella TV. En el sur de California, un grupo de vendedores ambulantes se unieron para cumplir los requisitos de las autoridades y crear el primer mercado de comida callejera en esta región. José Luis Muñoz nos tiene su historia. Este permiso pegado afuera de una carpa simboliza un año de esfuerzo de parte de un grupo de 17 ex vendedores ambulantes para cumplir con todos los requisitos de venta y manejo de alimentos que el condado de San Bernardino exige a todo aquel solicitante que quiera abrir un negocio de comida. Nos tomó alrededor de un año el poder desde los permisos, encontrar el lugar, los vendedores, equiparnos, sacar todos los permisos porque esto viene de ceros. Los vendedores estaban cansados de que el Departamento de Salubridad decomise sus herramientas de trabajo, tiren su comida y también de tener que pagar costosas multas por vender en la calle. Vimos como mucha gente tenía que irse, pagar $400, $500 de multa porque les agarraban sus cosas y es muy feo ver cómo tu trabajo de subir, bajar, poner se va en un instante en una van donde todo se va a la basura. La impotencia fue el motor para que 17 vendedores ambulantes formen una cooperativa, demostrando que el dicho "la unión hace la fuerza" es verdadero. Fue una colaboración entre vendedores ambulantes del área de San Bernardino y la Coalición Justicia para Inmigrantes. Este mercado es el primero de la región gestionado y supervisado por vendedores ambulantes, un mercado que podría servir como modelo para otros condados. Pues me siento afortunado de poder ser, como tú dices, experimento y que vean que sí se pudo más bien. José Luis Muñoz, Noticias Estrella TV. La Administración Federal de Aviación va a convocar a una junta de expertos para revisar la guía de los aviones Boeing 787. Esto para que los operadores revisen los interruptores de la cabina después de la caída repentina durante un vuelo de LATAM Airlines que dejó a 50 personas heridas. Las investigaciones apuntaron a la activación accidental de un interruptor en el asiento del capitán como la causa
de este incidente. Y los abogados del actor de Hollywood Alec Baldwin pidieron a un juez de Nuevo México que desestime la acusación de homicidio involuntario contra Baldwin en el caso de la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de la película Rust. Alegan que los fiscales manipularon el proceso del gran jurado al no presentar pruebas y no permitir que testigos clave declararan. Y el sitio de videos para adulto Pornhub ya no va a estar disponible en el estado de Texas después de una nueva ley que exige la verificación de edad de los usuarios. Todo esto con la finalidad de impedir el acceso de los menores de edad. La nueva legislación contempla sanciones de $10,000 hasta $250,000 de ser violada. El portal de video pornográfico anunció que va a suspender el servicio, afirmando que es muy complicado cumplir con los nuevos requerimientos. Y la cadena de tiendas Target va a limitar el servicio de autopago a clientes con 10 artículos o menos. La compañía anunció que los carriles de autopago express llegarán a la mayoría de sus establecimientos. Target y otros minoristas que han invertido en cajeros de autopago durante la pandemia para ahorrar costos. Sin embargo, un estudio reveló que 15% de los usuarios robaban los productos. Al regresar en nuestra segunda media hora de su noticiero nacional cierre de edición, platicaremos frente a frente con el analista político Ricardo Brown para hablar sobre las repercusiones muy serias que tendría el posible bloqueo de la popular plataforma conocida como TikTok en este país. Además, niegan la fianza al mexicano detenido en Qatar. Familiares y amigos manifiestan preocupación por su estado de salud. Y se defiende el hijo del presidente colombiano por haber declarado en contra de su padre. Un heroico conductor de autobús salva a un niño que caminaba solo por una transitada autopista. Tenemos los detalles y las imágenes al regresar. El futuro de la popular plataforma TikTok en los Estados Unidos se encuentra pendiendo de un hilo. A medida que avanzan los días, el temor crece para millones de creadores de contenido y empresas que se van a ser seriamente afectadas con un bloqueo de esta popular aplicación. Abel Álvarez nos explica el porqué. La posibilidad de que bloqueen TikTok en Estados Unidos ha caído como un balde de agua helada para muchos creadores de contenido. Algunos influencers ya han empezado a protestar tras confirmar que la Cámara Baja, a falta del Senado y el presidente Biden, respaldó un proyecto de ley que amenaza con la prohibición de la red social en el país, y eso puede afectar de lleno a sus bolsillos. Hay una gran comunidad de creadores que utilizan TikTok como una plataforma de exposición, de una plataforma para trabajar, incluso para generar ingresos. La ley daría 165 días para que la empresa propietaria de TikTok, ByteDance, venda sus acciones a un inversor estadounidense o bloquearía la red social. En Estados Unidos hay 170 millones de usuarios, una plataforma idónea para que muchas empresas también hagan negocio. Hay más de 7 millones de empresas que hoy en día se anuncian o mercadean sus productos a través de la plataforma de TikTok, sean online o offline. Entonces estas empresas se verían afectadas directamente. Eddie es uno de esos creadores de contenido. A través de sus videos de humor llega a miles de personas en todo el mundo. Dice que no gana mucho en TikTok, pero la plataforma le ayuda a llegar a otros usuarios en otras redes sociales que pagan más. Tiene un algoritmo que te permite llegar, o al menos hace un tiempo te permitía llegar a muchas personas muy rápido. No dependes de cuántos seguidores tengas. Aunque los expertos aseguran que no hay de qué preocuparse, principalmente porque si se cierra TikTok, la inversión únicamente cambiará de plataforma. Realmente lo que puede pasar si bloquean TikTok es que toda esa publicidad se vaya directamente a plataformas nacionales como Facebook, Meta, Google y por tanto se beneficien ellos directamente. Soy Abel Álvarez, Noticias Estrella TV. Y para analizar las repercusiones de esta polémica decisión de prohibir TikTok, en Frente a Frente nos acompaña nuestro analista político Ricardo Brown. Ricardo, muy buenas noches. TikTok, impresionante que millones de personas lo siguen, pero hay una conexión política con esto. China, Estados Unidos. Asimismo, las relaciones entre China y Estados Unidos, uno de los argumentos que se usan a favor de forzar a la empresa china a venderle esta red social a una empresa estadounidense, es que en China bloquean Facebook, en China bloquean Google, en China bloquean YouTube. Pero este es un tema que tiene muchos matices, como señaló Abel, económicos.
TikTok, según la misma compañía, genera 15.000 millones de dólares en ingresos a estos pequeños comerciantes que lo usan como vehículo para ventas y para publicidad. Genera, según TikTok, que estas son cifras de la empresa, más de 5.000 millones de dólares en impuestos que recibe el gobierno. No sabemos lo que va a pasar en el Senado. El senador Schumer, que es el líder mayoritario, el líder demócrata, todavía no ha dicho si lo va a someter a votación, aunque pasara en el Senado y fuera firmada la medida por el presidente Biden. Ya la compañía ha dicho que va a acudir a los tribunales. Ricardo, pero están por otro lado pidiendo cancelar TikTok, ¿no? Eliminarlo. Pero por otro lado, por ejemplo, hay un senador aún todavía que dice que se puede comprar si se compra parte de la compañía. Efectivamente, sería la parte de Estados Unidos, los 170 millones de usuarios en Estados Unidos. No sabemos qué pasará con el resto del mundo. TikTok tiene 2.000 millones de seguidores en el mundo entero. El 80% de los ingresos de TikTok y su empresa matriz vienen de la misma China. El gobierno chino dice que no va a permitir que esa empresa matriz ByteDance venda TikTok. Pero ya han surgido compradores en potencia aquí en Estados Unidos. La compañía se valora en una cifra astronómica, 60.000 millones de dólares. Sería una inversión muy cuantiosa. Y habría que ver entonces qué pasa con el resto del mundo. Cómo se separan los 170 millones de usuarios en este país del resto, que son un total de 2.000 millones. Es un tema muy complicado. Ricardo, hay quienes también señalan que a través de esta plataforma China espía a Estados Unidos, de que también hay mucha desinformación. Entonces tiene este tono político que tiene mucho que ver con todo esto. Eso acaban de asegurar el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el demócrata Mark Warner, y el copresidente, que es el republicano Marco Rubio. Dicen que esto es un instrumento de espionaje chino para recopilar datos individuales de cada uno de los usuarios y para tener una visión también del estado de opinión pública del país entero y de tratar de modificar ese estado de opinión pública sutilmente a través de la propaganda, a través de la desinformación. La compañía lo niega totalmente. TikTok dice que los datos sobre Estados Unidos se mantienen aquí en Estados Unidos, en este país, a través de una suerte de nube que llaman Project Texas. Bueno, es increíble el número de usuarios, es increíble el impacto político, el impacto económico que esta red va a tener si es que logran eliminarla o modificarla. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy bueno tu análisis, como siempre. Muy buenas noches. Buenas noches. Número 5 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. Malas noticias para Manuel Guerrero, el mexicano con VIH arrestado en Qatar por ser homosexual. Las autoridades del país árabe le negaron el derecho a fianza. Vamos a la Ciudad de México. Arturo Vega nos tiene más información. Manuel Guerrero, el mexicano detenido en Qatar presuntamente por su orientación sexual, continuará en prisión. La justicia de ese país rechazó su libertad bajo fianza que había promovido su defensa. Este fallo fue impugnado y se resolverá el próximo domingo en una nueva audiencia. Enrique Guerrero, hermano de Manuel, explicó a Noticias Estrella TV que recurrieron a la solicitud de libertad bajo fianza para atender la salud de Manuel, ya que vive con VIH y las autoridades le han negado el acceso a su medicamento. No hay como propiamente una explicación clara de por qué no es procedente esta libertad bajo fianza. Lo que sabemos es que este juez de primera instancia está determinando 30 días más de prisión provisional para investigación. Manuel fue arrestado el pasado 4 de febrero. Sus familiares aseguran que la policía catarí creó un perfil falso en una aplicación de citas para la comunidad LGBTQ+, y de esa manera lo detuvieron. Además afirmaron que le sembraron 1/4 de gramo de metanfetamina. Hasta este momento no se le han fincado cargos. Aunque lo máximo que puede estar en prisión provisional son 6 meses. 6 meses sin acusación, 6 meses sin acceso al expediente para la defensa ni para nadie.
Manuel cuenta con doble nacionalidad. Por esa razón, su familia ha buscado tanto a las autoridades de Reino Unido como de México. Sin embargo, consideran que el apoyo es insuficiente. ¿Qué va a hacer el gobierno británico? ¿Se va a permitir que a un ciudadano británico lo estén torturando y matando en su cara? ¿Eso también lo va a permitir el gobierno mexicano? A Manuel también le prohibieron las visitas familiares e incluso no puede ni recibir ni enviar correspondencia. Además, él tiene que buscar su propio medicamento para el VIH. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias Estrella TV. Regresamos con más información, sigan con nosotros. Miles de abejas se convierten en las invitadas incómodas durante un importante torneo de tenis. El Senado de Argentina da un tremendo revés legislativo al gobierno de Javier Milei, rechazando su propuesta de recortes del presupuesto. Nos llevaremos a conocer la cuna de los alebrijes, criaturas mágicas que nacen de la imaginación de los artesanos oaxacanos. Número 4 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. En un sorpresivo giro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, apareció en audiencia para denunciar presiones de la Fiscalía para declarar contra su padre sobre una supuesta compra de votos en la campaña para la presidencia. Desde Bogotá, Carolina Gómez, con más detalles. Sembraron cizaña para ponerme en contra de mi propio padre. El hijo mayor del presidente Nicolás Petro Burgos vuelve a retractarse de las declaraciones dadas tras su captura en julio del 2023. Yo fui presionado para declarar en contra de mi padre, tal como se evidencia en el interrogatorio ilegalmente filtrado, en el que continuamente me preguntaban por él sin tener competencia para ello. Estas declaraciones se dieron a conocer luego de que Petro Burgos compareciera junto a sus abogados y un fuerte esquema de seguridad ayer ante la Comisión de Acusación de la Cámara Baja del Congreso en el marco de la recolección de pruebas relacionadas con los gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022 y que podrían iniciar un juicio político o incluso destituir al primer mandatario si el Senado así lo decide, aunque Nicolás declaró que su padre no conoció de la entrada de esos recursos. Anunciamos que estudiaremos detenidamente la evidencia testimonial, así como las demás pruebas que reposan en el expediente, a fin de avanzar en la búsqueda de la verdad, el respeto de la financiación de campaña del presidente de la República. Con este nuevo capítulo, atrás quedaron las primeras declaraciones entregadas por Nicolás tras su captura el 29 de julio del 2023 en medio de un convenio de cooperación con la Fiscalía para evitar ir a la cárcel, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Indicó que sí recibió altas sumas de dinero. Estos fueron invertidos en la campaña presidencial. El hijo del presidente también reveló que declaró en contra de su padre porque la Fiscalía le aseguró que si lo hacía, podría ver nacer a su hijo en libertad. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. A continuación le presentamos las noticias y las imágenes más impactantes del día de hoy con Laura Ortega. Laura. Hola José Armando, muy buenas noches. Vamos con un repaso de las historias que están dando de qué hablar. Sucedió un milagro en las alturas. Una mujer dio a luz en pleno vuelo de Aeroméxico. En redes sociales se ha hecho viral la valiente reacción del personal de la aeronave y la de una doctora que iba de pasajera, la cual ayudó a asistir al nacimiento del bebé para que llegara a este mundo sano y salvo. Y en California, el partido de tenis entre el tenista Carlos Alcaraz y Alexander Zverev en el Abierto de Indiana Wells fue reinterrumpido por un enjambre de abejas, así como lo escucha, que al parecer buscaban un nuevo hogar. No se fueron estas, sin antes picar a varias personas y también a los jugadores que estaban presentes en este partido. Y en Wisconsin, el chofer de un autobús se convirtió en héroe al rescatar un niño que caminaba solo y descalzo por la calle. El conductor, identificado como Keyon Finley, se topó de frente con el menor que intentaba cruzar una transitada autopista. Finley estacionó el autobús, resguardó al menor y llamó a la policía, quienes pudieron reunir al niño nuevamente con su familia. Y en video quedó captado el escalofriante momento en el que un auto a toda velocidad y en sentido contrario se estrelló intencionalmente con una patrulla de caminos en Sacramento, California. Tras el incidente, 2 agentes resultaron gravemente heridos. El conductor, quien no estaba bajo la influencia del alcohol, fue arrestado y ahora enfrenta varios cargos, incluyendo intento de asesinato. Con esto terminamos las noticias más impactantes del día. Feliz fin de semana.
Número 3 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. El Senado argentino le da un fuerte golpe al gobierno del presidente Javier Milei, rechazando gran número de recortes presupuestales planeados. No obstante, las más de 300 reformas económicas propuestas van a seguir vigentes, pues para invalidarlas se va a necesitar la negativa de las dos cámaras. Regresamos con más información. Los invitamos a que sigan con cierre de edición. Lo llevaremos a conocer la cuna de los alebrijes, seres que espantan a los malos espíritus y que gozan de fama internacional. Militares de alto rango acusan al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de intentar revocar las elecciones del 2022. Un pequeño pueblo en Oaxaca, México, es considerado la cuna de los alebrijes, criaturas mágicas que cobran vida gracias a la labor de los talentosos artesanos de la región. María Teresa Saravia nos dice quiénes son. Bienvenidos a San Martín Tilcajete, Oaxaca, al sur de México. A esta región se le conoce como la tierra de los alebrijes, especie animal imposible de encontrar en otra parte del mundo. Los alebrijes son animales fantásticos que nacen en la mente de los indígenas. Lo que ahorita le llaman tonas inaguales, o que es una pieza, nosotros desde que vamos creciendo le llamamos piezas fantásticas, algo irreal, o como por ejemplo lo más conocido como alebrijes, que son piezas irreales, piezas que no existen. Ese es el verdadero alebrije. Es algo fantástico. Los artesanos zapotecas inician su elaboración al salir a los llanos de San Martín y a Rasola-Sojo, cuna de su creación, a buscar la madera del árbol de copal, de donde nacen estos seres extraños. Luego, con algunos trozos de árbol, regresan al taller familiar donde los alebrijes toman forma en la mente de cada artesano. Mis hermanos son los que fueron mis maestros y de ahí empecé a aprender. De ahí empezó a lo que es la talla de alebrijes. Empecé a tallar como a los 11 años. El trabajo de hacer alebrijes es una labor que se realiza en familia y va de generación en generación. Benito Melchor es uno de los maestros del arte popular más reconocidos. Ahorita nos vamos a poner a tallarla. Una vez que la terminemos de tallar, la vamos a poner a secar entre 15 a 20 días. El curado de madera lo hacen dejando durante varios días en gasolina el alebrije en madera cruda. Luego comienza la decoración de estas criaturas. Nosotros le empezamos a hacer los diseños, que son estos diseños, empezar a cómo ir la geometría de las grecas. Los alebrijes celebran y honran la magia de la creatividad y el mundo espiritual. Ninguno se repite, son únicos. Cada artesano que los diseña les impregna su espíritu. Tienen distintas formas y cuerpos. La imaginación es ilimitada. La destreza del movimiento del pincel, su diseño, color, figura y tiempo de elaboración hacen que su costo supere los $10,000, dependiendo del tamaño, calidad del material y la fama del artista que lo elaboró. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV. Número 2 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. En Brasil, altos mandos del ejército aseguraron que Jair Bolsonaro les propuso un plan para revocar las elecciones del 2022. Según informes, los militares se negaron y le advirtieron de las consecuencias legales de esta conspiración. Bolsonaro, quien perdió contra su rival Luiz Ignacio Lula da Silva, también es acusado de provocar los disturbios días después de la toma de posesión. Una breve pausa, regresamos con más información. Una conocida aplicación de renta de inmuebles para vacacionar es el nuevo objetivo de los cárteles de la droga. Número 1 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. En Ciudad de México, los cárteles de la droga utilizan inmuebles rentados por medio de aplicaciones de hospedaje para ocultar y empacar drogas. Así lo dio a conocer el titular de Seguridad Ciudadana después de que las autoridades decomisaran más de 600 libras de cocaína y armas largas en un inmueble rentado por Airbnb. Y nació en el zoológico de San Diego, California, una cría de una de las especies de antílope africano más pequeñas del mundo. La hembra recibió el nombre de Abeba. Esta especie llega a pesar de entre 6 y 13 libras en su edad adulta. Vive en arbustos de zonas áridas y no necesitan mucha agua para sobrevivir. Mientras tanto, por último, comenzó el Festival de las Fallas en Valencia, España, y tiene a la guerra como tema principal.
Las protagonistas son dos palomas peleando por una rama de olivo, simbolizando la contradicción de hacer la guerra para lograr la paz. Entre las varias esculturas también se encuentra una escena de 4 inmigrantes saltando un muro. Este festival finalizará el 19 de marzo con la ceremonia de quema de las esculturas y fuegos artificiales en el Día del Señor San José. En nombre de todo el equipo de Cierre Edición, le deseamos un muy feliz fin de semana. Agradecemos mucho su sintonía. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.